Excelente día, caballeros. Es un honor estar frente a ustedes. Agradecemos la oportunidad que nos dan nuestros pastores de estar en nuestro programa Ejercitando la Fe, especialmente para nosotros los hombres, los caballeros, los que tienen que llevar de alguna manera el liderazgo en sus hogares, los responsables de toda la familia. Y hoy es un día excelente para meditar acerca de la palabra de Dios. Hebreos 12:1 nos dice la Escritura, hablando el escritor a todo el género humano, es la epístola universal. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hace algún tiempo ya, aproximadamente casi 2 años o año y medio, allá en diciembre del 2020, en la ciudad de Saquir, Bahrein, se efectuó una carrera de Fórmula 1, y es muy interesante estar a la expectativa de estas competiciones, porque regularmente ya hay cierta situación tanto en vehículos como en conductores que saben que van a llegar en los primeros lugares. Lo más interesante es cuando precisamente no son ninguno de estos conductores quienes llegan en primer lugar, y eso sucedió en esta carrera de Bahrein. Un mexicano, dicho sea de paso, empezó en 5º lugar la carrera. Por circunstancias de la propia competición, chocó con otros 2 vehículos, así es que tuvieron que detenerse. 2 de los competidores, por las averías que tuvieron sus vehículos, fueron sacados de la carrera, pero este conductor regresó a la estación de servicio que ellos tienen, y una vez arregladas algunas situaciones, algún percance que le sucedió a su vehículo, volvió a salir a esta competición, pero ahora iba prácticamente en último lugar. Si en ese momento a alguien se le hubiera preguntado, ¿tú crees que este conductor tendrá la facilidad de colarse entre los primeros lugares como estaba? Dirían no, ya es muy difícil, porque además su carro es de gama media, digámoslo así, no es de los más reconocidos. Y sin embargo, él estuvo conduciendo muy rápido, bastante rápido, de tal manera que a los 3/4 posiblemente de la carrera ya iba en 2º lugar. Y por circunstancias de que el conductor que iba hasta adelante tuvo que salir a revisar también su auto, en las últimas vueltas, este conductor mexicano finalmente quedó en primer lugar de Fórmula 1, y el primer lugar, los comentaristas mexicanos lo decían, que pues no había habido desde hacía muchos años que un conductor mexicano ocupara ese puesto. Pero ¿cuál es la característica o cuál es la razón, la circunstancia que le dan
a cualquier tipo de conductor de esta dimensión en Fórmula 1, pues primero, por supuesto, el que sepa conducir a altas velocidades, el que sepa pues reponerse de las situaciones que las propias carreras desatan, y finalmente el hecho de ser persistente. Hebreos 12:1 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo Jesús. En Primera de Timoteo, capítulo 2, nos habla acerca de que tenemos que tener bien fijada la meta a donde llegamos. Dice la Escritura: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, ninguno que está en la milicia puede decir: yo quiero vivir de civil o denme todas las facilidades que tienen los civiles, porque no es posible. Muchos de ellos están de guardia 24 horas y después otras 24 horas y si es necesario otras 24 horas, de tal manera que hay que estar, como coloquialmente se dice, al pie del cañón. No hay manera de hacerse atrás, no hay manera de hacerse atrás. Así es que hay que estar perseverando. Y también dice la Escritura: y un atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Un atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Así es que tienen que correr los corredores de distancias cortas de velocidad, tienen que marcar muy bien la salida. Una salida en falso pues simplemente detiene la carrera, o si por alguna circunstancia alguien comete un error en la salida, le costó definitivamente la competencia. Sin embargo, en la carrera cristiana, a diferencia de estas carreras que eventualmente podemos llegar a lo mejor a un primer lugar, la Biblia dice que nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios todos, no importa igualmente el que empezó antes que el que empezó después. De todas maneras, nuestra meta es la eternidad con Jesucristo. En Juan 14, hablando Jesucristo acerca con los discípulos, una vez que ya iba a ir al encuentro con su Padre, dice: y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿A quiénes? A todos aquellos que confían en Él, a todos aquellos que perseveran. No es necesario exactamente llegar primero, llegar después, llegar en quinto, en sexto lugar, no. Simplemente es llegar perseverantes en la palabra de Dios. Así es que nuestro primer punto que trataremos en esto es el hecho de que todos, absolutamente todos, tenemos dones que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, en la creación, en palabras de nuestro Dios y Señor, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así es que Él nos dio la bendición, la gracia y el poder de ser creativos, el poder de hacer cosas nuevas, el poder de estar fortalecidos, el poder de que aun cuando podamos caer en alguna circunstancia, vamos a salir adelante. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí también se maneja la situación de la voluntad. Todos tenemos dones, y el primer don que tenemos, muy simple, es el don de la vida. Es el don de la vida. Y
ese don de la vida a nosotros los seres humanos nos permite en especial tener una relación con Dios. Nos ha dado un don espiritual, porque de todos los demás seres vivos solamente dijo que sea la luz, que sean los vegetales, que surjan los animales, que vivan los seres vivientes en el agua y en el aire, pero especialmente del ser humano tomó una pausa y en el sexto día dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Todos tenemos dones, fuimos hechos especialmente por la mano de Dios y eso nos da una relación personal con Él. Eso nos da un acercamiento íntimo con Él. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero estamos en una relación espiritual con Él. En todo el libro de los Salmos es muy evidente. Entre ellos el capítulo 3, 4 y 5 habla del clamor del salmista hacia Dios diciéndole, Señor, respóndeme cuando a ti clamo. Señor, yo sé que tú me escuchas. Señor, yo sé que cuando hay circunstancias difíciles, tú estás conmigo. Así es que nosotros, Dios nos ha dado la vida y Dios nos ha dado la gracia y el poder y la facultad de tener una relación personal con Él. En lo intelectual también Él ha generado en nuestra mente y a través de todo nuestro cuerpo el hecho de poder aprender, de poder comunicarnos, de poder ejercitar ciertas actividades muy variadas, de tal manera que nos ha puesto en eminencia. Dice en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra y en las bestias de la mar. Señoree literalmente sobre toda la creación. Así es que tenemos dones que Dios nos ha dado para que los pongamos en práctica y otro de los aspectos es el aspecto intelectual. Allá en el libro de Daniel, en el capítulo 1, pero versículo 17, hablando acerca de Daniel, que él y sus compañeros hicieron un compromiso delante de Dios de no contaminarse con la comida del rey. Y dijeron, nada más vamos a comer legumbres, vamos a comer hierbas, vamos a comer vegetales. Necesitamos juntamente con esto agua y no hay ningún problema. Cuando así lo hicieron y cuando fueron después puestos a prueba, dice la Escritura que los encontraron mucho más sabios en todas las ramas del saber de aquel entonces que cualquiera de los demás jóvenes que estaban alimentándose de la comida del rey. ¿Y qué es esto? Sino la distinción que tenemos de parte del Señor. Y nosotros, caballeros, tenemos la misma distinción. Y la misma distinción nos llega a través de la palabra. El libro de los Proverbios constantemente nos habla acerca de esto. Sobre todas las cosas adquiere sabiduría. ¿Y la sabiduría dónde está? Aquí en este libro, en la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? Empieza a leer la palabra de Dios. No importa cuántas veces hayas leído la Biblia, tiene abundante sabiduría para seguir alimentándote día con día. Además, no solamente en eso, sino también en lo físico. Y dice la Escritura en este mismo pasaje de Daniel capítulo 1,
que no solamente eran mejores en lo intelectual y en las capacidades en las que habían sido entrenados de alguna manera, sino que también su rostro, su faz, su físico se veía mejor, se veía mejor. Así es que imagínate en lo físico a nuestro Señor Jesucristo, caminando horas y horas a través de todo, de toda Palestina, de toda la región de Galilea, de todo Judea, caminando, yendo hacia el río, seguramente a veces con un calor insoportable, pero ahí caminando por amor a nosotros mismos. Pues ese mismo espíritu, dice el libro de Romanos en el capítulo 8, ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivifica también nuestro cuerpo mortal. Aquí lo vivifica. Y de verdad nosotros podemos tener evidencia de que así es. Así es que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque Dios nos ha dado dones también para relacionarnos con nuestra propia familia, los que ya estamos casados con nuestra esposa, los que tenemos hijos con nuestros hijos también, y los que no todavía, caballeros, bueno, tienen la oportunidad, mucha oportunidad todavía por delante, y aún así sé que muchos caballeros ejercen liderazgo en su propio trabajo. Así es que Dios nos ha dotado de dones. Y si Dios me ha dotado de dones, el segundo punto que quiero resaltar es que debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Allá en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, dice la Escritura que Él nos ha encargado sus bienes. Y Jesucristo lo expresó muy concretamente delante de sus discípulos cuando les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que Jesucristo, Dios el Señor, Dios el Padre y el Espíritu Santo nos ha encargado la administración de estos dones para seguir extendiendo el reino de Dios. Vamos a leer ese pasaje de Mateo capítulo 25 y el versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así que Dios nos ha entregado sus bienes. Dios nos ha entregado su bendición. Y nosotros vamos a ser agradecidos, porque quizá no todos tenemos las mismas capacidades, y eso lo dice perfectamente allá en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Nos dice la Escritura: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De todas maneras, Dios nos ha dado un don.
Y en alguna ocasión alguien nos hacía esta referencia en especial: si tú no tienes a lo mejor el don de predicar o de cantar o de aprenderte muchísimos versículos bíblicos para poder hablarlos, pero ahí en el versículo 7 tienes, dice, el que tiene el don de servicio, pues póngase a servir, sirva. Y decía alguna vez el hermano Myers, que es un hombre de Dios de hace muchos años, dice, y el que no sirve, pues no sirve. Pero vamos a dar gracias a Dios porque Dios nos ha dado capacidades, cada uno según sus circunstancias, su personalidad especial. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 25, versículo 18, que no escondamos el talento o los talentos que Dios nos ha dado, porque dice el versículo 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero la Escritura dice, no escondas tu talento. Al Timoteo, uno de los discípulos del apóstol Pablo, le habla el apóstol Pablo y le dice, aviva el fuego del don que está en ti, aviva el fuego, no lo escondas, no lo escondas. Así es que nosotros varones necesitamos avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Ya sea que tengamos alguna capacidad en especial y resaltante, o sea que estemos para servir. ¿Y en qué puedo servir? En todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. Así es que desde lo más pequeño hasta lo más grande, vamos a servir a los demás, vamos a correr la carrera. Quizá no tengamos que llegar primero o no vayamos a ser los primeros, pero vamos a caminar conforme a la palabra de Dios. Así es que Dios nos ha dado dones y nosotros tenemos que ser agradecidos con estos dones y ejercer los dones que Dios nos ha dado. Pues esta es la palabra de Dios para nosotros. Esta es momento de ejercitar la fe. Ejercita la fe en tu casa, en la calle, en el trabajo, y cuando asistas aquí a la congregación también ejercita la fe. Pues Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.